Hola, mi nombre es Juliana Leal y hoy les voy a presentar un artículo del New England Journal publicado en el año 2007 en el que nos hablan acerca del uso del omeprazol antes de la endoscopia en pacientes con sangrado gastrointestinal. Este es el artículo con sus respectivos autores y de manera para la introducción les voy a hablar un poco de la fisiopatología, ya que es importante recordar que la formación de coágulos en las arterias depende del pH. Entonces, cuando tenemos un pH mayor a 6, va a favorecer la agregación plaquetaria. Al administrar una dosis alta intravenosa de un inhibidor de la bomba de protones, se puede mantener un pH gástrico neutro. Generalmente en la práctica clínica, el tratamiento con estos fármacos se inicia antes de la endoscopia en pacientes con hemorragia digestiva alta. Sin embargo, hay una falta de evidencia en la literatura para proporcionar un apoyo a este enfoque preventivo. Por ende, los autores quisieron demostrar que la infusión intravenosa temprana de un inhibidor de la bomba de protones en dosis altas antes de la endoscopia tendría un efecto terapéutico sobre las úlceras hemorrágicas, reduciría la necesidad de terapia endoscópica y daría lugar a mejores resultados clínicos. En cuanto a la metodología, es un ensayo doble ciego controlado con placebo aleatorizado. Los pacientes que se incluyeron fueron los que presentaron signos evidentes de sangrado gastrointestinal superior que llegaron al Departamento de Accidentes y Emergencias del Hospital de Hong Kong. Se excluyeron los pacientes con shock, que además de la reanimación se sometieron a endoscopia de urgencia, los pacientes menores de 18 años, a las embarazadas, a las que tienen una alergia demostrada a los inhibidores de la bomba de protones y a los que usaban aspirina para protección cardiovascular. En cuanto a los procedimientos, estos pacientes fueron aleatorizados para recibir omeprazol o placebo. Primero se inyectaba de forma intravenosa en bolo 80 miligramos, seguido de una infusión continua de 8 miligramos por hora hasta el examen endoscópico de la mañana siguiente. Estos dos fármacos tenían apariencia idéntica, se sellaron en paquetes y se enumeraron de acuerdo a una lista generalizada por computadora de números aleatorios en bloques de 20 sin estratificación. Todos los viales se devolvieron a la oficina de investigación al final del periodo de infusión para evaluar si el medicamento se había entregado de manera correcta y completa. Cabe resaltar que todos los investigadores no estaban al tanto de las tareas del grupo, y les voy a hablar un poco acerca del procedimiento que se realizaba. Cuando los endoscopistas hacían la endoscopia y veían la úlcera péptica sangrando, ellos inyectaban epinefrina en el sitio sangrante. Mientras que cuando encontraban otras causas de sangrado, como por ejemplo las varices esofágicas, ellos la ligaban. Después de este procedimiento se les infundía omeprazol por 72 horas después de la endoscopia a los pacientes que requirieran hemostasia de la úlcera. Y después de estas 72 horas recibieron omeprazol por vía oral por 8 semanas. Se hablaba del sangrado que había recurrido si presentaban vómitos de sangre fresca, shock, disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Los pacientes se siguieron completamente hasta el día 30 después de la aleatorización y los resultados, el primario fue requerir la necesidad de la terapia endoscópica en el primer examen endoscópico y como resultado secundario fueron varios, entre ellos signos de sangrado, necesidad de endoscopia, la estadía en el hospital, necesidad de cirugía, sangrado recurrente y muerte por cualquier causa entre los 30 días posteriores a la aleatorización. En cuanto a los resultados, tenemos que 1.511 pacientes fueron evaluados, pero 638 fueron aleatorizados, de los cuales 873 fueron excluidos. Como vemos, ambos brazos, tanto el omeprazol como el placebo, tienen el mismo número de pacientes. En el brazo del omeprazol, 314 fueron incluidos en el análisis, mientras que en el brazo del placebo, 317 fueron incluidos en el análisis. En cuanto a la primera tabla, que muestran las características de base de los pacientes, ellos son muy similares, no hay diferencias no hay diferencias estadísticamente significativas. En la tabla 2 vamos a ver que en cuanto a los resultados clínicos, la fuente del sangrado fue la úlcera péptica en el 59% para ambos grupos, tanto placebo como omeprazol. Y el 19% de los pacientes del grupo omeprazol requirieron tratamiento endoscópico en comparación al 28.4% de los pacientes que estaban en el grupo del placebo. Y entre los pacientes con hemorragia por úlcera péptica, el 22% presentaron esto en comparación al 36% del grupo del placebo, como pueden ver en la tabla. Otro de los resultados que se muestran en estas figuras, sobre todo en la figura 2,
es que las úlceras pépticas con hemorragia activa se observaron con menos frecuencia en los pacientes que recibieron el omeprazol antes de la endoscopia que en los que recibieron placebo. Y pues también se observaron más úlceras con bases limpias en el grupo omeprazol que en el grupo placebo. Mientras que en la figura 3 vemos que se produjo hemorragia recurrente entre los 30 días posteriores a la terapia endoscópica, solamente en 11 pacientes del grupo omeprazol y en 8 del grupo placebo. Más o menos el 3.5% del grupo omeprazol y el 2.5% del grupo placebo. En cuanto a la tabla 3, vemos que el 2.5% de los pacientes que recibieron omeprazol, en comparación al 2.2% de los pacientes que recibieron placebo, murieron dentro de los 30 días posteriores a la aleatorización, pero los autores dicen que no se consideran que ninguno de los eventos adversos graves estaban relacionados con el uso del omeprazol o el placebo. Ya para la discusión, los hallazgos reafirman que la supresión óptima del ácido facilita la formación de coágulos sobre las arterias en las úlceras pépticas sangrantes, que en la endoscopia se observaron menos casos de úlceras pépticas con sangrado activo entre los pacientes que habían recibido omeprazol en comparación de los que habían recibido placebo, que la administración temprana de omeprazol en dosis altas redujo la necesidad de terapia endoscópica, que el omeprazol parece acelerar la resolución de signos de hemorragia, que más pacientes en el grupo de omeprazol que en el grupo placebo tenían úlceras con bases limpias, como les dije anteriormente, y se desconoce el efecto del omeprazol en dosis altas sobre la estabilidad del coágulo en pacientes que toman aspirina, porque estos pacientes fueron excluidos, hay que recordarlos. Hay una limitación en el estudio, y es que estos hallazgos no pueden ser aplicables a áreas geográficas con una mayor prevalencia de hemorragia por varices, porque en Hong Kong la mayor causa, por decirlo así, de hemorragia digestiva es la úlcera péptica. Aquí los autores dicen que es muy importante reconocer que la endoscopia temprana es la terapia de elección, que ellos no quieren sobreponer el uso de los inhibidores para reemplazar la endoscopia. Ellos no quieren eso. Ellos, sin embargo, ellos recomiendan el uso preventivo del omeprazol intravenoso en dosis altas antes de realizar la endoscopia. Sin embargo, otra limitación es que no se analizaron los costos. Ya para concluir, la infusión de omeprazol en dosis altas antes de la endoscopia aceleró la resolución de los signos de sangrado en las úlceras y redujo la necesidad de la terapia endoscópica. Muchas gracias.